Gracias a las autoridades por este ratito que han tenido, por tener la deferencia de venir a inaugurar este cuarto foro. Y bueno, tengo por delante una labor un poco, para mí, puede parecer que es fácil, pero no lo es. Tengo hasta el nudito aquí en el estómago, ¿eh? No es por no desayunar, es porque de verdad que esto cuesta un poquito de trabajo. Bueno, cuando desde el foro me propusieron moderar esta mesa, la primera mesa de aquí de Córdoba, un poco estar con el acto, yo dije, escúchame, oye, esto es un poco complicado, esto no sé si voy a estar a la altura, no por el tamaño, ya lo veis, que no es por el tamaño, sino por lo que representa, por lo importante que es, por todo lo que en este momento y en esta jornada que vamos a tener hoy, un poquito larga, todo lo que vamos a intentar transmitir y lo que se va a desarrollar a lo largo, no solo de las mesas que vamos a ver aquí, sino de las que tienen lugar en Granada, en Sevilla, en Málaga. Va a ser una jornada de verdad muy, muy completa. El Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba ha trabajado muy duro, con todo el cariño del mundo, pero sobre todo con la intención de apostar y de apoyar, siguiendo con su dinámica, a todas las mujeres empresariales y profesionales de Córdoba, de su provincia, a todas ellas, a todas las que estáis aquí, a todas las que os encontráis en casa y a todas los que a lo largo de esta mañana larga van a ir sumándose, las que nos están viendo a través del streaming del Foro de Empresarias, las que nos están viendo a través de televisión, a través de nuestros canales en Málaga, en Sevilla, en Granada, en Jaén, que también están. Bueno, yo a todos os quiero invitar a que participéis activamente de esta jornada, a que os quedéis con todo lo bueno que va a salir de aquí, porque estoy segura que después del añito que llevamos, escúchame, ya, ya, con esto vamos a salir mucho más reforzadas, con esto vamos a salir sobre todo con una fortaleza, un sentimiento de que no podemos parar, de que no estamos aquí para quedarnos sentados, que tenemos que seguir trabajando y que todas, en definitiva, aunque este año haya sido el año de la resiliencia, todas, en definitiva, en algún momento de nuestra vida, de manera inconsciente, hemos actuado con resiliencia. Todas nos hemos tenido que ver en algún momento de nuestra vida, ya sea profesional o sea personalmente, nos hemos visto en momentos de tener que tomar decisiones, de tener que cambiar, de tener que decir, oye, esto hay que salir por aquí, no me vengo abajo, sigo. Tomo la decisión, me voy a estudiar fuera, no me voy. Tú qué cosa tan tonta, pero es un simple hecho que puede cambiar nuestra vida, totalmente. Entonces, todas en nuestra vida nos hemos visto en algún momento ante la resiliencia. Es cierto que este año que llevamos ha sido prácticamente algo que hemos trabajado de manera consciente e inconsciente, no nos ha quedado otra. ¿Para qué? Para poder seguir estando aquí, para poder vernos hoy en este cuarto foro y para poder seguir trabajando para el del año que viene, que será el quinto ya. O sea, el año que viene ya cumplimos esos 5 años importantes de trabajo. Así que yo no voy a extender más ahora mismo porque en esta mesa de Córdoba voy a estar más que bien acompañada. Voy a invitar a que suban, en este caso, a las 3 personas que me van a acompañar, como son Inma Benicio, Sara Rodríguez y Octavio Salazar, por favor. Un aplauso para ellos. ¿Dónde me siento? Por el tema de que apenas te oigo. Siéntate. Donde quiera, Octavio, si quieres aquí, si quieres allí, donde... Bueno, voy a pasar a presentaros a las 3 personas que me acompañan. Inma Benicio, ella es natural de Jerez de la Frontera, afincada en Córdoba, amante de la moda, dice que casi desde que nació, y es que ella sus inicios no fueron en el diseño, que es como todas la conocemos, sino que ella empezó desfilando, haciendo pasarela, daba igual, fotografía, pasarela, lo que fuera. Pero llegó un momento en que decidió que tenía que plasmar ella esa creatividad que ella tenía, ese amor por la moda, y decidió embarcarse, en este caso, en el estudio de la moda a ciencia cierta. Se realizó la cátedra de Elio Benhayer en su 5ª edición
Fue semifinalista en el certamen de novelas de Simov en 2014, Pasarela Flamenca de Jerez 2014 y 2015 para W. El proyecto Urban Sur, un proyecto espectacular de cultura, diseñadora de vestuario de espectáculos flamencos, diseñadora de vestuario de obra de teatro de cabaret Carmín en las Mejillas, ha hecho la Pasarela Flamenca 2016, Pasarela de Jerez, Pasarela Guapísima 2016 en Sevilla, finalista del primer certamen El Flamenco Viene del Sur de Andalucía Crea Moda. Y además, bueno, pues es primer premio en el certamen de diseñadores novelas de la moda flamenca del Centro Comercial La Sierra, del primer certamen de emprendedores Emprendelunares de Simov 2017 y la Fundación Cajasol. Pasarela muchísimas. Y hoy, además de todo eso, además de la situación que se está viviendo, sigue siendo amante de la moda flamenca y de los lunares. ¿Verdad, Isma? Desde luego. Muchísimas gracias por estar aquí. A su lado tenemos a Octavio Salazar. Bienvenido, Octavio, muy buenos días. Octavio tiene una trayectoria impresionante y si alguien sabe hablar, en este caso de igualdad y de feminismo y de lucha porque las mujeres estemos en igualdad de condiciones, es él. Él es jurista español, especialista en Derecho Constitucional y especialmente conocido por trabajos sobre igualdad de género y nuevas masculinidades. Es miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, de la Red de Hombres por la Igualdad y además atenta porque se define a sí mismo como feminista, cordobés, egabrense, sagitario, padrequer y constitucionalista. En el año 2000 recibió el 4º premio de investigación de la Cátedra para la Igualdad de la Mujer, Leonor de Guzmán, de la Universidad de Córdoba. También ha participado, en la participación de política de la mujer, la representación política, la ciudadanía y la diversidad cultural son ejes habituales de sus investigaciones y publicaciones. Es miembro de la Comisión de Igualdad y participó en la comisión redactora del primer Plan de Igualdad de la UCO. Además, es miembro del Consejo Asesor de la Cátedra de Leonor de Guzmán, de Estudios sobre Mujeres de la UCO, de la Red Feminista de Derecho Constitucional y de la Red de Hombres por la Igualdad. Es habitual colaborador en medios de comunicación, como el Diario Córdoba, Cadena SER, El País, El Diario.es, Huffington Post. Y además, pues de todo eso quiere que quede esencia y que todas podamos acceder a ello y escribe unos libros maravillosos. Así que entre esos libros y esos artículos están, por ejemplo, recibió el Premio Hombre Progresista 2017, también por su labor docente. En el 2018 escribió el libro El hombre que no debíamos ser. En 2019, WeToo, Brújula para jóvenes feministas. Y hoy por hoy viene a seguir trabajando, a seguir aportando un granito más para que todas nos sintamos un poquito más igual y además aprendamos a hacerlo, ¿verdad? Claro, de eso se trata, sí. Estupendo. Todas y todos. Todas y todos, por supuesto. Estupendo, Octavio, muchísimas gracias. Y por último, me acompaña Sara Rodríguez. Ay, Sara, que te tengo aquí perdida. Sara Rodríguez es presidenta de la Asociación de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza, ACECA. Esto hace muy poquito, muy reciente. Sí. Y además es presidenta de FEPAMIC. Ella nació en el País Vasco, es licenciada superior en Ciencias Económicas y Empresariales por la Loyola de Córdoba. A pesar de tener una pérdida auditiva del 90%, no ha cejado en la lucha y no quiso quedarse en nada, sino que trabajó y trabajó para llegar a donde está. Una lucha incansable por conseguir la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. La de hacer trabajar día a día para que estas mujeres y estos hombres, considerando el acceso a un puesto de trabajo como punto clave para el desarrollo personal y profesional de todos ellos. Además de todas las personas, en una de sus numerosas entrevistas dejó clara su visión y su misión, que es muy importante. Dijo: tenemos que seguir haciendo una labor de pedagogía con las empresas del mercado ordinario para que apuesten por las personas con discapacidad. Históricamente vienen entendiendo que somos un gasto para ellas, pero están equivocadas. Representamos una inversión, somos personas igualmente productivas a las que simplemente hay que dar una oportunidad. Efectivamente. Muchísimas gracias, Sara, por estar aquí. Bienvenida. Y creo que podemos arrancar esta mesa. Y a mí me gustaría arrancarla con el leitmotiv de este año, de este cuarto foro, como es la resiliencia. ¿En qué momento de este año
tan complicado, pero a la vez que nos ha enseñado tanto, vosotros habéis sentido que estabais actuando con la resiliencia absoluta, convincente de que esto había que sacarlo adelante? Inma, empieza. Pues mira, yo para empezar presentaba una colección este año, el año pasado, en la colección de flamenca, no la iba a presentar en Simov porque era destinada al Camino del Rocío. Entonces me esperé a la pasarela del Rocío, que era en Almonte, también lo organizaba Simov. Y mi desfile era el 20 de marzo y nos confinaron el 13. O sea, yo me quedé, pues, me partieron en dos porque de tener una colección de tantos meses trabajando en tejido, en forma, a no tener nada. Nada. Esa semana, la primera semana, lo pasé muy mal porque yo decía, ¿qué hago ahora? Porque claro, ya no era moda flamenca, ya no había bodas, no había novias ni invitadas y me tuve que poner las pilas, hacer otro tipo de cosas sí o sí. ¿En qué cambió? Pues mira, de estar terminando los trajes a llamar al Hospital Reina Sofía y decirle, aquí estoy, hago mascarilla, lo que me digáis, porque yo ayudo a la sociedad, porque es lo que sé. ¿Qué tengo que coser? Pues en mi casa cosé, pedí todos los materiales por internet, porque tampoco se podía comprar en ningún sitio, y me dediqué a hacer mascarillas para el hospital. O sea, poner tu conocimiento al servicio de los demás. Mi conocimiento de eso, por lo menos podía ayudar un poco a la sociedad, ya que no podía hacer nada de lo que yo me dedicaba. O sea, era o ayudo, o me quedo en mi casa aquí llorando, o ¿qué hago? Octavio, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso, como me dedico a la docencia a la universidad y luego a muchas actividades que tienen que ver con la formación, la sensibilización en igualdad, dirigida fundamentalmente a jóvenes, pues claro, el hecho de confinarnos y tener que estar en casa supuso un parón en todos los sentidos, aunque afortunadamente mi trabajo me permite, a través de las pantallas, de las nuevas tecnologías, continuar de alguna forma esa actividad, ¿no? Pero sí que con otras líneas de actuación y con otras herramientas. Y sobre todo a mí me hizo reflexionar mucho sobre todo esos primeros meses de encierro en lo privado, en algo que tiene que ver mucho con cómo los hombres construimos nuestra propia identidad, ¿no? Esa idea de ser un hombre que tiene mucho que ver con la proyección en lo público, en ese espacio que tiene que ver con el mundo del trabajo, de la política, de la economía, y cómo yo creo que de alguna manera, sobre todo esos primeros meses que vivimos todos y todas obligatoriamente en casa, yo creo que, al menos a mí, sí que me hicieron darle muchas vueltas a cómo tendríamos que replantearnos muchas cuestiones que tienen que ver con nuestras vidas personales y también con nuestras vidas colectivas, y que tienen que ver con cómo organizamos los tiempos, qué prioridades establecemos en nuestras vidas, qué es realmente lo importante, la cuestión de los cuidados, la cuestión también de lo emocional, cómo nos sosteníamos en ese momento tan complicado desde el punto de vista emocional. Y ahí, como se ha dicho antes en la presentación, claro, yo creo que en gran medida habéis sido las mujeres las que habéis sostenido todo eso, porque habéis sido socializadas desde ese punto de vista, las que habéis mantenido habitualmente en lo familiar, en lo doméstico, esos vínculos relacionales y ese sostén emocional, habéis sido las mujeres. Nosotros no hemos entendido que esa era nuestra tarea, nuestro trabajo. Y yo creo que esta crisis, de alguna manera, ha puesto de manifiesto que tenemos que revisar todo eso, esa especie de pacto que tenemos mujeres y hombres, y muy especialmente ahí los hombres tenemos una responsabilidad que tenemos que empezar a asumir, ¿no? Cuando se habla de corresponsabilidad, no se habla solamente de, entiendo yo, de conciliar determinadas esferas o determinados trabajos, sino también de cómo repartimos determinadas cargas que muchas veces tienen que ver simplemente con lo emocional, ¿no? Y yo creo que ahí, claro, las mujeres habéis estado en primera línea y ojalá los hombres hubiéramos tomado buena nota de todo lo que estamos viviendo en estos meses. Bueno, yo creo que todos, en definitiva, hemos tenido que ir haciendo, ¿no?, un pequeño guioncito de todo, claro, y hemos ido sacando lo malo y lo bueno. Sara, en tu caso, ¿en qué momento? Porque como directora, en este caso presidenta de FEPAMIC, vosotros trabajáis con personas con discapacidad. Era un momento, además, muy complicado porque les cambias totalmente el hábito, el trabajo diario, pero tú tienes que seguir haciendo, por lo menos, la vida un poquito más fácil. ¿En qué momento encontraste tú que en ese momento había que cambiar o esto no funcionaba? Bueno, hemos pasado por distintas fases. El tejido asociativo de por sí, somos resilientes desde históricamente.
estamos acostumbrados a readaptarnos y con poquito, intentar levantarnos. Es verdad que esto no nos ha pillado a todos desbordados. Las 2 primeras semanas fue caótico. Nos centramos como en 2 líneas. Yo represento a nivel, digamos, asociativo, la labor reivindicativa, relaciones institucionales con la Administración. Creamos un equipo de constante comunicación porque no sabíamos nada, estábamos ávidos de información, pero también nadie sabíamos nada, ¿no? Entonces, ese equipo, pues, buscando información. Y luego estaba el día a día, nuestra gestión del día a día, que era, digamos, nuestros centros de atención a personas con discapacidad y nuestros trabajadores. Tenemos 5 empresas, teníamos 700 trabajadores y en 3 días tuvimos que mandar pues, a 350 trabajadores a sus casas, cerramos actividades, cerramos unidades de día, cerramos distintos servicios, órganos centrales, que es, digamos, todos los administrativos, 80 personas en 3 días. Tuvimos que adaptarnos al teletrabajo en 3 días. El equipo informático hizo una labor, bueno, trabajamos casi 20 horas porque es que no durmieron casi nada. En 2 semanas, creo que como todo el mundo, en 2 semanas no sabíamos ni en qué hora estábamos, ni en qué día vivíamos, pero lo consiguieron. En 2 semanas estábamos 80 personas trabajando en modo teletrabajo en sus casas, 350 trabajadores en sus casas, desgraciadamente sin poder desempeñar su puesto de trabajo. Pero luego nos centramos, nuestra prioridad eran los que se quedaban trabajando, los que estaban trabajando en primera línea de fuego. Tenemos los cuidadores, las residencias estaba abierta. Nuestra prioridad era protegerlos, era que se sintieran seguros pudiendo realizar su trabajo. Nuestra principal preocupación fue, vamos a tener una huida de trabajadores y ¿quién va a cuidar de los nuestros? Bueno, de hecho la subdirectora me decía, sueño con que me voy a levantar y no encuentro ningún trabajador en la residencia. Era una pesadilla. Pero afortunadamente, FEPAMI, una vez más, de los tiempos difíciles, nos reinventamos y somos capaces de crecer y de mejorar. Siempre nos ha pasado. En los tiempos difíciles, ante las adversidades, no hemos crecido. El equipo, nosotros lanzamos un mensaje muy importante. Señores, es un momento de apretarse el cinturón. No sabemos lo que viene, pero hay una premisa. Queremos que todos los que estamos ahora lleguemos al 2021 sanos y salvos. Así que todo el que pueda hacer algo, que piense, que crea, que aporte, que diga. Y el que no quiera decir nada, por favor, que se quede callado, porque lo único que hace es arrastrar a los que tenemos que tirar para adelante. Y afortunadamente, pues la gran mayoría sumó y arrancamos para adelante. Los primeros 2 meses fue la operación mascarilla. No encontrábamos mascarillas, no encontrábamos equipo de protección. Parecía que estábamos, no existía más que buscar mascarilla y buscar gel y buscar batas. Era increíble. Sí es verdad que nosotros tuvimos un factor, digamos, positivo, porque al tener una residencia nosotros ya teníamos un stock. Ajá. Eso hizo que las 2 primeras semanas nosotros fuimos con más tranquilidad que otros colectivos. Luego ya teníamos también los trabajadores, que tenemos 150 trabajadores de limpieza vial y jardinería, y los municipios, los ayuntamientos nos pidieron que se adaptaran, en vez de dedicar sus actividades del día a día, a desinfectar los municipios. Así que en 2 semanas cambiamos los roles de trabajo, la capacidad de trabajo, creamos 3 equipos, uno que se dedicara a controlar la crisis sanitaria, otro el bofetón económico, un equipo, por favor, controlar, esto se nos va a ir de madre. Entonces, bueno, pues un equipo centrado en el dinero, y desgraciadamente ahí siguen, y otro equipo centrado en controlar los ánimos del equipo. Son 800 trabajadores que teníamos, 700 trabajadores y 5.000 socios, que todos lo que hacían es, no sabían, estaban preocupados, ansiosos, irascibles, y además metíamos la distancia física de por medio. Hemos tenido que aprender a comunicarnos a distancia. Entonces, nuestra prioridad era decir, a pesar de la distancia física, que no nos sintamos que estamos alejados. Eso ha sido una labor que le hemos estado haciendo durante todo el año. Pusimos un equipo de psicólogos a disposición de los trabajadores también, porque los trabajadores tenían miedo de ir a trabajar. Claro. Y había que aportarles seguridad. Y bueno, poquito a poco yo creo que hemos pasado un
una montaña rusa auténtica. En verano pudimos relajarnos porque parece que ya aquello se iba a controlar. Y empezamos a disfrutar un poco de que lo habíamos hecho muy bien. Y recibimos en octubre el primer mazazo. Habíamos estado 7 meses limpios del virus y en la residencia, donde hay 90 usuarios, pues todos los lunes nos hacían la PCR. Estábamos todos limpios y un lunes, un monitor pues salió positivo. De un monitor nos convertimos a 60 personas infectadas. Esto supuso, en 3 días, 28 trabajadores en su casa. Aparte, nosotros, claro, somos trabajadores de personas con discapacidad, de las cuales 2/3 de ellos ya son grupos de riesgo, ya estaban en sus casas. No encontrábamos personal. O sea, directamente, aunque quisiéramos contratar, no encontrábamos personal. Ha sido eso. Pero aún así, llamando. Hemos recibido muchas llamadas. ¿Necesitáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué os podemos ayudar? Ha sido un año que para mí, yo me quedo con lo positivo. Las tonterías se han quedado atrás. Hemos aprendido incluso a gestionar el tiempo. Perdíamos el tiempo en muchas cosas. A nivel de gestión, mi entidad, por lo menos, hemos aprendido que gastábamos mucho tiempo en tonterías y hemos hecho el tiempo más eficiente. Y creemos que para nosotros el 2021 es crítico a nivel económico. Digamos, a nivel sanitario ya estamos recuperados. La crisis que comenté de los 60 positivos, en 5 semanas los conseguimos erradicar. Ya estamos limpios desde noviembre. Y lo que queremos es seguir limpias. Entonces, bueno, ahora nos centramos en que en el 2021 ese bofetón económico que hemos sufrido, porque cayó la facturación en un 40% o en un 37%, en cerca, pues que no nos afecte. El barco tiene que continuar. Ahora mismo somos 789 trabajadores, de los cuales 85 tienen discapacidad. Y, en fin, estamos pues intentando que no se quede ninguno atrás. Pero seguiremos, tenemos que seguir adaptándonos y, sobre todo, tenemos que apostar por lo decían antes, la adaptación a lo tecnológico, ¿no? Nos venían diciéndolo. Sabíamos que lo teníamos que hacer, pero es que ahora no nos ha quedado más remedio. Y entonces ya hay convencimiento. Antes teníamos que convencer y ahora es que no hay otra. En fin, podría contar muchas cosas. ¿Estáis de acuerdo con lo que ha dicho Sara, de que este año nos ha quitado muchas tonterías, de que hemos sabido... Sí, totalmente. ¿Sí? Pero muchas, vamos. Y hemos aprendido a ser más emocionales. Por lo menos bajo mi punto de vista. ¿Se va a quedar esto o cuando volvamos a la normalidad? Porque a mí que no me cuenten, yo siempre lo digo, sé que me repito mucho, pero yo esto de la nueva normalidad no me lo creo para nada. A mí la normalidad es la que a mí me gusta, de dar besos y abrazos y no mascarillas y esas cosas. O sea, cuando llegue esa normalidad, ¿habremos afianzado ese convencimiento, ese pozo que hemos ido depositando durante este año de, dosificar el tiempo, dedicar a la familia, hacerlo verdaderamente importante? Deberíamos, por lo menos bajo mi punto de vista, aunque cuando pase un tiempo creo que va a haber un cambio a volver a lo de antes, pero a lo mejor de distinta manera. Yo es que creo que, de alguna manera, también toda esta situación lo que ha puesto de manifiesto es que había un montón de cosas de nuestra manera de organizarnos, de convivir en todas las esferas, que no las tenemos bien organizadas o que las tenemos un poco cogidas con hilvanes, ¿no? Como dice mi madre, que cose mucho, ¿no? Esa idea del hilván, que se coge la cosa ahí, ¿no? Provisionalmente. Y de repente con la crisis, pues esas costuras han saltado desde muchos puntos de vista. Han saltado desde el punto de vista de cómo organizábamos los tiempos de nuestras vidas y de nuestros trabajos, de qué cosas considerábamos prioritarias, qué tipo de infraestructuras públicas no existían o eran insuficientes o estaban mal dotadas, qué tipo de trabajos son los que están mejor y peor reconocidos. Yo creo que esta crisis debería servirnos para poner de manifiesto que los trabajos más importantes para una sociedad deberían ser justamente los que mayoritariamente hacen las mujeres, que son trabajos de sostenibilidad, de cuidar. Esos son además los que han estado en la primera línea de la batalla, ¿no? Sobre todo en los primeros momentos o ahora en la siguiente ola,
Y justamente suelen ser los trabajos más precarios, los peor pagados, los que tienen menos reconocimiento social. Es decir, parece que nos importa más el individuo que arregla un coche en el taller y le hemos dado eso una importancia fundamental en nuestras vidas y no nos importa ni siquiera la factura que nos pase después del arreglo y valoramos más eso que a lo mejor la persona, habitualmente mujer, que cuida a un enfermo o una persona dependiente o que está pendiente de los niños. Entonces yo creo que esa clave como sociedad, no solamente en lo personal, sino también como colectividad, debería servirnos para revisar muchísimas cosas, de cómo eso debería ser el centro de la política, lo que tiene que ver con los cuidados de la vida. Y todos los trabajos relacionados con los cuidados de la vida deberían ser justamente los mejor pagados, los más reconocidos, los que tuviesen en la primera línea de la agenda de nuestros políticos y de nuestras políticas. Y luego, claro, los cambios personales. ¿Hasta qué punto vamos a ser capaces de efectivamente convertir en lo prioritario, pues como decían las compañeras, ¿no? Todo eso que muchas veces arrinconábamos o lo gestionábamos mal, porque además estábamos obsesionados con lo material, la vida productiva, con el rendimiento económico, con estar siempre ahí al pie del cañón. Y eso muy especialmente yo como hombre, como analista de cómo actuamos los hombres, creo que ahí tenemos que hacer una revisión muy importante, ¿no? Porque justamente los hombres tendríamos que reconciliarnos con toda una serie de capacidades, de habilidades que siempre hemos rechazado porque hemos entendido que son propias de las mujeres o que son propias o que son femeninas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los cuidados, con las emociones. Y entonces, mucho cuidado porque a ver cómo soluciones que se están dando a esta crisis pueden ser también una trampa para las mujeres. A mí me da mucho miedo, por ejemplo, lo del trabajo online, lo del trabajo en casa, porque como ya me comentan muchísimas compañeras, eso acaba siendo de nuevo una sobrecarga, ¿no?, para las mujeres. Es decir, no podemos poner todo, ¿no?, el objetivo en ese trabajo en casa si no hemos resuelto adecuadamente cuestiones como la corresponsabilidad, los tiempos o esas infraestructuras de cuidado que cuando se vienen abajo pues vemos que es imposible conciliar la vida personal con la vida laboral. La corresponsabilidad es muy importante, pero hay otro término también muy importante y es la conciliación. En este tiempo, en este año, las empresas, todas las empresas, empresarias, profesionales, hemos tenido que ir adaptándonos por las restricciones a una serie de horarios, a una serie de ahora sí, ahora no, ahora compro, ahora no compro, a las 6 me cierran, ahora no se abre y ahora solamente lo primordial, ¿no? Las empresas están asimilando que el tema de la conciliación es algo en lo que debemos trabajar para que en general la sociedad se desarrolle y evolucione más y haya más igualdad, porque al final la conciliación es la igualdad. Sí, claro. Pero fíjate, yo prefiero hablar de corresponsabilidad, porque parece que cuando hablamos de conciliación parece que es una tarea que tenéis que hacer vosotras y que no tiene que ver con nosotros. No, a todos. Yo hablo en conciliación masculino y femenino, ¿eh? Pero como tradicionalmente habéis sido las mujeres las que habéis conciliado, yo creo que el término corresponsabilidad nos implica también a la otra parte, ¿no?, de la relación. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de diferentes ámbitos. Hay una responsabilidad personal en esa posibilidad de la corresponsabilidad, por supuesto del ámbito empresarial, del ámbito laboral y luego importantísimo de las instituciones públicas. Es decir, si no tenemos una organización de nuestra vida en común que facilite esa corresponsabilidad, pues por mucho que un empresario, una empresaria o yo personalmente quiera conciliar, me va a resultar muy complicado. Es decir, si yo tengo una organización de los horarios, de los servicios públicos, de cómo funciona mi ciudad desde el punto de vista del tiempo, que me imposibilita que yo pueda conciliar las distintas esferas de mi vida, la tarea se vuelve imposible, ¿no? Entonces, yo ahí casi pondría por encima de todo la responsabilidad pública que hay en que rearticulemos esta especie de pacto de otra manera, porque si no, los horarios, yo creo que los horarios que hemos tenido hasta ahora eran unos horarios auténticamente de locura en nuestra sociedad española en general, ¿no? Desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de cómo funcionan los servicios públicos, los horarios de ir a determinadas administraciones, eran unos horarios hechos para un mundo donde los hombres estábamos en el trabajo y en el espacio público y siempre había mujeres en el espacio privado que podían atender necesidades las 24 horas del día. Entonces ahí daba igual que una tienda, un banco o una oficina abriera a la hora que abriera, porque esa mujer estaba siempre disponible para resolver ese entuerto. Pero ahora que hombres y mujeres estamos los dos compartiendo ese espacio público, no podemos tener la misma organización de tiempo, simplemente de tiempo, ¿no? Que a mí me parece una locura cómo hemos tenido hasta ahora organizar nuestra vida compartida, ¿no?
Entonces, a mí se me parece un objetivo fundamental y ahí yo creo que las instituciones públicas tienen que ponerse las pilas y marcar una serie de pautas, ¿no? Y a ser posible unas pautas uniformes que no nos vuelvan más locas y locos, ¿no?, de los que ya estamos, ¿no? Inma, en tu caso, la corresponsabilidad. Yo creo que las empresas sí que se han visto los gatos en el corral, como yo digo. O se trabajaba desde casa o se cerraba. Entonces sí que es verdad que en ese punto, desde ese aspecto han tenido que cambiar sí o sí. Claro, te imagínate, en una oficina, si se cerraba la oficina, nadie trabajaba, no se producía. Y han tenido que trabajar desde casa, sí que es verdad que a una velocidad extrema para adaptarse, como decía la compañera, tecnológicamente de que viene hasta que no ha pillado el toro y sí o sí lo teníamos que cambiar, pero sí que para bien o para mal, ¿sabes? Las empresas se han tenido que adaptar de la noche a la mañana y eso lo tienen que tener en cuenta porque ahora es la pandemia, pero tal y como no ha pasado las cosas, nunca se sabe qué puede pasar mañana. Entonces, o seguimos trabajando, produciendo desde la casa o desde el trabajo, porque yo, por ejemplo, yo acababa de abrir un atelier en el centro. Y de la noche a la mañana me veo con un atelier, un alquiler, una colección colgada y no tenía nada. Yo lo he tenido que dejar todo. Entonces, o me adaptaba a la nueva normalidad, como quien dice, o me quedaba en mi casa esperando, o estoy en mi casa esperando a poder hacer un traje de flamenca. Pues yo entiendo que las empresas no sé, por ejemplo, de seguro o de otros tipos de sector, si se quedaban con la oficina cerrada, no trabajaban ni producían ni nada. Entonces yo creo que se han tenido las empresas que reinventar y, como decíamos antes, pues a una velocidad extrema con la tecnología, que venía, pero que ya ha llegado y que sí que es verdad, hemos demostrado entre todos que se puede sacar también el trabajo para adelante, pero sí que es verdad que, claro, no es lo mismo trabajar en casa con niños y el marido trabaja, la mujer trabaja, ¿qué hacéis con los niños? Eso también ha sido un buen trabajo familiar, ¿eh? Eso ha sido un esfuerzo. Eso ha sido, yo creo que ha sido donde la mujer también se ha dado cuenta de lo que hay en casa, más de lo que sabía, y el hombre ha dicho: madre mía, como mi mujer a lo mejor se va todos los días a trabajar, tengo los niños, la guardería, el colegio, recógelos, no sé qué, las cosas de casa, como él decía, nos hemos tenido que adaptar sí o sí. Hemos tenido un escaparate, ¿no? Hemos sido un escaparate de la forma de vida que quizás no estaba visibilizado al 100% porque lo teníamos muy monótono. Muy ya asumido de que este es tu papel, este es el mío. Exactamente. Hemos servido de escaparate. Este espacio. Y luego, y mucho cuidado con el tema de las tecnologías, porque ahí hay unas brechas importantísimas. Es decir, no todo el mundo tiene los mismos recursos y el mismo acceso a las tecnologías. A mí me da mucho miedo cuando se cifra todo en el mundo de las, bueno, ya no tan nuevas tecnologías, pero dando por supuesto que todo el mundo tiene en su casa pues una conexión wifi maravillosa, 3 o 4 ordenadores y no sé cuántas tabletas. Y claro, yo por ejemplo desde el punto de vista de la educación a lo que me dedico, bueno pues ahí yo creo que hay un serio problema porque efectivamente ahí se van a establecer unas brechas tan enormes que al final acaban siendo brechas de tipo económico y socioeconómico simplemente por el acceso que se tiene a ese tipo de recursos. Entonces tendremos que establecer ahí determinadas políticas redistributivas que permitan que todas y todos tengan una igualdad de oportunidades, para empezar en el terreno educativo y luego en otras muchas esferas como puede ser la empresarial o simplemente el acceso a ese nuevo mundo, ese nuevo escaparate que va a estar desde lo tecnológico, pero donde efectivamente no todo el mundo parte de la misma situación, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un reto clave, ¿no?, de redistribución, ¿no? Efectivamente, yo creo que ha venido para quedarse. Claro. Con lo cual, lo que pasa que sí es verdad, lo decías antes, es cosa de todos, con lo cual tendremos que dar un tiempo de transición, de formación, de adaptación, incluso de flexibilidad, porque bueno, no todo el mundo está en igualdad de condiciones en la meta de salida, ¿no?
Entonces, bueno, pues tenemos que adaptarnos todos, unos más rápidos que otros, porque estaremos más atrás y otros estarán más adelante. Pero para eso también están las administraciones, tienen que hacer una apuesta para que ayudar a las empresas, porque las empresas no es que no quieran conciliar, no es que no quieran favorecer, es que a lo mejor no se lo ponemos fácil, entonces hay que ayudar, favorecer, hay que ponérselo fácil. Yo muchas veces digo, no hace falta que me ayude, yo con que no me pongas una barrera es suficiente. Y entonces, bueno, pues estoy segura que todas las que estamos aquí entendemos que un trabajador contento produce más. Entonces, si tú le adaptas el horario, le adaptas su conciliación, le adaptas lo que él necesita a su vida, te soy segura que te da no el 100%, el 200%. Pero claro, a cambio, las administraciones tienen que estar también en esa sintonía y en ese ritmo también de la empresa. Yo no sé si estáis de acuerdo, yo soy de la forma de pensar, después de todo lo que llevamos pasado, de todo lo que llevamos vivido, que todo este tiempo, todo este caos que hemos tenido y este uso acentuado de la resiliencia nos ha hecho mucho más fuertes. No sé si estáis de acuerdo. Sí, sí, sí. Tanto psicológicamente como afectuosamente. Fíjate. Sí. Claro, pero es que yo creo que una situación tan terrible como la que hemos vivido, que además ha sido a nivel global, con lo cual, además, tú ibas percibiendo, bueno, que en todo el mundo se estaba viviendo la misma situación y a veces todavía más complicada en algunos lugares. Yo creo que esto lo que nos ha servido para entender, o nos debería haber servido para entender, es que el elemento que realmente nos une a todos y a todas es la extrema vulnerabilidad. Es decir, lo tremendamente frágiles que somos como seres humanos. Y, por lo tanto, como somos vulnerables y frágiles, la necesaria interdependencia. Es decir, cómo tenemos que esforzarnos por establecer vínculos cooperativos, vínculos de solidaridad, cómo necesitamos cuidar y que nos cuiden. Ese eje, ¿no?, de la relación con lo otro y con la otra, yo creo que es un cambio de paradigma absoluto, porque yo creo que estamos todos y todas en esa dinámica muy individualista de la competición, del éxito, de a ver quién gana más dinero, a ver quién tiene el trabajo más guay. Y ahora de repente, pues resulta que un virus microscópico nos dice, bueno, es que no sirve para nada todo eso, porque todo esto se te viene abajo simplemente con una enfermedad de este tipo. Y una enfermedad que te demuestra que necesitamos de una serie de, infraestructuras de cuidados, apoyo, cooperación, solidaridad. Yo creo que si de algo nos debería servir esto es para potenciar esa inteligencia cooperativa, ¿no? Esa inteligencia mucho más colectiva, que es desde la que yo creo que se puede avanzar en la sociedad y conseguir una sociedad mucho más justa, ¿no? Hombre, también ahora va a tocar, y creo que también que tenemos que ser conscientes, nos hemos hecho muy fuertes, pero también nos tenemos que permitir el momento de desahogo, ¿no? Ostras, que de tan fuerte que he sido, necesito descansar. O sea, nos tenemos que permitir ese momento y nos tendremos que cuidar. Y, de hecho, a nivel psicológico, a nivel de cuidados, va a ser un año complicado. Lo estamos sufriendo. La gente, porque no todo el mundo se ha sabido comunicar a distancia, hay gente que se ha sentido sola, hay gente que no ha tenido acceso, hay gente que, bueno, todavía no se ha recuperado de su capacidad económica, que han cambiado totalmente su estilo de vida. Entonces, va a ser un año, o van a venir unos años que tenemos que permitirnos el que también debemos de cuidarnos si queremos seguir siendo fuertes. Tenemos capacidad de resiliencia total, eso lo hemos demostrado. Pero también nos tenemos que cuidar para seguir, para que esta tenemos que permitir un poquito de conexión, de desahogo, porque ¿verdad? desde el primer día hemos estado viviendo y seguimos viviendo una montaña rusa de emociones. Entonces, nos hemos hecho fuertes, pero también teníamos muchas cosas dentro. Entonces, tenemos que aprender a sacarlas, es decir, oye, mira, que lo estoy pasando mal, que no sé cuánto. Antes de decir, yo puedo, venga, yo puedo. Pero cuando llega este tipo de situaciones, hay días que hemos estado de yo me voy a comer el mundo a soy la auténtica mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces tenemos también que aprender a gestionar las emociones para intentar tener un equilibrio y hemos tenido las emociones desde el primer día a montaña rusa, vamos, total. Fíjate, yo creo un término que se ha utilizado mucho, y que estamos en un foro de empresarias y de profesionales, viene que como anillo al dedo, y que a mí me resulta como mínimo discutible el término de empoderamiento, ¿no? Yo cada vez que se habla del empoderamiento me entran como sudores fríos, ¿no? Porque es
Bueno, empoderar, ¿qué significa eso? Es decir, es como ponerte una presión que al final supone meterte en una dinámica, pues esa dinámica que yo antes criticaba, que además es una dinámica como muy masculina, muy de los tíos, muy de la competición, muy de la productividad. Es como que pesa, el claro, término pesa, ¿verdad? Y previamente de hablar de empoderamiento tendríamos que hablar, bueno, empoderarte para qué, de qué manera y para qué poder, ¿no? Porque el empoderamiento tiene que ver con el poder. Entonces yo creo que se hace un uso muy perverso de esa palabra empoderamiento porque se le da al final esa lógica, ¿no? Esa lógica que tiene que ver con esa presión y con esa productividad, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que pensar más es la idea del poder, pero entendido más como una potencia para hacer cosas, ¿no? A mí me gusta más esa visión, no del poder como algo que se tiene, ¿no? Como si fuera una posesión de la que uno se siente muy orgulloso, sino como la posibilidad que tú tienes, a través de una serie de recursos, de habilidades, de infraestructuras y de personas, de hacer cosas, de cambiar la realidad, ¿no? El poder como potencia transformadora. Entonces quizás sea también esa una lección que tengamos que tener ahora, ¿no? Hasta qué punto tenemos que darle una vuelta a esa idea del poder y entender más el poder como esa posibilidad de hacer cosas de manera colectiva para que la sociedad sea mejor, ¿no? Tú fíjate que habéis hablado de la cooperación, de lo importante de la cooperación, pero no solo a nivel familiar, sino a nivel empresarial. Claro. En este foro de empresarios y profesionales de Córdoba, si algo ha primado durante el confinamiento y sigue primando en el tiempo que llevamos, es la cooperación. El unir sinergias, que es súper importante, de unas profesionales con otras, de unas empresarias con otras, en disposición por lo menos de intentar, oye, sobrellevar esto de la manera más importante posible. Eso al final también creo, desde mi punto de vista, no sé si estáis de acuerdo, que ha generado un poquito de humildad. Sí, que también, había veces que la teníamos un poquito olvidada, ¿sí o no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y yo creo que Además la oportunidad precisamente viene del trabajo en equipo, ¿no? Cuando no es solamente el equipo interno, sino que todas las, digamos, áreas de la sociedad nos tenemos que unir y ahí está la solución. Entonces, la oportunidad tiene que venir de ahí, de las sinergias de todas las, digamos, grupos de interés que podemos estar en la sociedad. Claro. Yo creo Y que hemos es lo pasado mismo. del yo soy a somos. ¿Sabes? Sí, en plan de nosotros, ¿no? yo Más soy, el nosotros, somos, ¿no? nosotros. Yo me he encontrado, por ejemplo, en esta vida te encuentras con este tipo de gente, ¿no? Entonces, muchas veces se cree la gente que es superior a ti, pero en este tipo de situaciones todos somos iguales. Entonces, si tú no cooperas con gente de tu mismo ámbito o de distintos ámbitos, ¿por qué no se puede? ¿Sabes? Entonces, iremos mejor. Sí, y yo creo, fíjate, que hay, por ejemplo, los hombres tendríamos que aprender mucho de vosotras, porque lo que yo en general, ¿no?, he detectado a lo largo de mi vida, en mi entorno familiar y en mi entorno más cercano, es que las mujeres tenéis una especial, bueno, habilidad, porque quizás la habéis desarrollado por vuestra propia socialización en una determinada actividades, para crear, pues eso que podemos llamar como redes, ¿no? Como generar otro tipo de vínculo muy distinto al que habitualmente solemos tener los hombres entre nosotros, ¿no? Que es un vínculo más del colegueo o de la competición, pero no de esa incluso conexión a nivel emocional y de ese apoyo que yo incluso durante los meses de confinamiento yo miraba, por ejemplo, en determinados grupos de WhatsApp, de redes sociales en los que yo estaba, cómo eran muy distintos los mensajes, el tipo de apoyo que yo detectaba en aquellos grupos donde mayoritariamente había mujeres a otros grupos en los que mayoritariamente había hombres, ¿no? Nosotros estábamos en nuestras películas, pero en las redes de mujeres, en mi caso del mundo de la universidad, del mundo de la investigación, había vínculos, eso, mucho más cooperativos, mucho más emocionales, y yo creo que ahí los hombres tendríamos que hacer ahí un aprendizaje de todo eso que vosotras habéis desarrollado habitualmente, ¿no? Lo que yo he visto desarrollar, pues eso, a mis abuelas, a mi madre, a mis tías, en un entorno rural y en un entorno de mujeres de su casa, pero que eran capaces de sacar adelante, ¿no?, una situación complicada a través del apoyo y de esa idea del nosotros por encima del yo, ¿no? Quizás los hombres tendríamos que empezar a poner por delante el nosotros más importante, darle más importancia que al yo, ¿no? Vamos a hacer una cosa antes de entrar a la siguiente pregunta. Estáis en vuestras mesas y demás. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún miembro de aquí de esta mesa de Córdoba, oye, a mí se me ocurre que podríais escribirla si queréis en un papelito, me la pasáis, nosotros seguimos hablando y cuando tengáis la pregunta yo la leo. Si queréis ponéis vuestro nombre, si no, no lo ponéis, como queráis. Si es que queréis pues, que alguien os comente algo o queréis aportar algún tipo de pregunta, ¿vale?
Nosotros vamos a continuar, irlo pensando. Si la tenéis, pues levantáis la mano y recogemos la pregunta que tengáis, ¿vale? Para ir dando un poquito ya conclusión a esta mesa, porque os digo que tenemos todavía un repaso por Sevilla, por Málaga, por Granada, vamos a hablar con Huelva también, con Argentina, o sea que vamos a estar una mañana muy activa y muy viajeros por nuestra Andalucía, que es muy importante, incluso en Madrid vamos a estar, por cierto, que vamos a terminar en los Madriles. Quería que vosotros aportarais qué valores positivos personalmente a cada uno de vosotros os ha aportado el trabajo de este año, el esfuerzo de este año, incluso la dedicación vuestra, tanto familiar como profesional, de este año. Que hay que reinventarse y no quedarse en casa. Porque yo, por ejemplo, yo de la noche a la mañana me quedé sin nada. Entonces, o me reinventaba, pero a todos los niveles, emocional, personal, incluso empresarial, porque yo me quedé sin nada en sí de la noche a la mañana. Entonces hay que reinventarse y a seguir adelante y decir que bueno, hoy no se puede, pero mañana sí. Pero si yo no sigo trabajando en todos los sentidos, como hemos dicho antes, porque en casa también hemos tenido que aprender a reinventarnos. Entonces un poco a reinventarse. Sí, para mí, aparte de lo que yo decía antes, de darle mucha vuelta a qué es lo prioritario en mi vida, ¿no? Y a qué le tengo que dar más importancia, a qué le tengo que dedicar más tiempo y menos tiempo, qué distintas esferas tengo que organizar de otra manera, porque creo que tal como lo hacía antes, pues me estaba equivocando. Yo creo que también esto me ha servido para darme cuenta un poco lo que te decía antes. Bueno, pues de que al final somos todos seres muy imperfectos, muy frágiles, muy inseguros, llenos de dudas, y que no pasa nada. Y aquí hablo muy especialmente como hombre, porque a los hombres se nos educa, parece ser, para que seamos siempre una especie de superhéroes. Pues yo entiendo que no pasa nada por reconocer que somos seres, pues eso, frágiles, llenos de incertidumbre, de dudas, que no tenemos la respuesta, que yo como padre, pues la mayor parte de las veces es que no sé cómo actuar de la manera más adecuada, porque ser padre y madre pues es tremendamente complicado, y que no pasa nada por reconocer ante los demás esa vulnerabilidad, por supuesto esa dimensión emocional que es tan importante. Y ser más transparente, quizás. Sí. Efectivamente, ¿no? Y no negarte esa parte, ¿no? Yo creo que los hombres nos ponemos una especie de máscara permanentemente y al final pues nos perdemos un montón de cosas de la vida justamente por entender que son propias de lo que significa ser un hombre de verdad, ¿no? Pues yo creo que esta crisis a mí especialmente me ha servido para darme cuenta que tengo que quitarme totalmente esa máscara de la masculinidad, porque creo que la vida tiene otras muchas facetas que tengo que vivirla intensamente, ¿no? Y no lo estaba haciendo. Es como que el aparentar lo hemos dejado un poquito atrás. Claro, claro. En todos los sentidos, en plan, la familia perfecta, el trabajo perfecto. Yo creo que hemos sacado más las emociones de dentro en todos los aspectos. Sara. Yo, aunque suene en tópico, también decir a qué es lo importante, qué es lo relevante, qué es la prioridad, ¿no? Pero sobre todo también a mí me ha servido, en cuanto a mi entidad, los trabajadores me han dado una lección. Muchas veces nosotros somos los que estamos exigiendo a los trabajadores y mi equipo, el equipo de trabajadores, me han demostrado que eran capaces, que tenía que contar con ellos y que con comunicación y con unión se puede llegar a todas partes. Ellos me han dado una lección. Entonces, tenemos que devolvérsela ahora. Decía que si esto estaba para quedarse y se nos puede olvidar muy rápidamente. Tenemos que estar constantemente recordando que eso ha pasado, que hemos hecho cosas diferentes, pero tenemos que hacerlas todos los días, esa pedagogía de que se quede, y que no se nos olvide. Porque desgraciadamente en el día a día sabemos que ya se nos ha olvidado, en cuanto sale el sol, estamos como con los caracoles enseguida y se nos olvida la mascarilla. Pues esto en todo. Claro. Afortunadamente tenemos esa capacidad de adaptación para positivo, pero que no se nos olvide. Esto es una labor de constancia, ¿no? Constante. Sí. Y que aquel compañero que yo a lo mejor no lo veía en su momento estábamos hablando, el limpiador ahora mismo para nosotros es fundamental, la limpieza, el cuidado. Pues gracias a haber estado en los peores tiempos, pues ahora mismo me he dado cuenta de valorar a mi equipo. Pensaba que lo valoraba, pero ahora lo valoro aún más. Entonces, muy importante. Es que yo, en relación a lo que tú dices, si me permitís,
es muy importante la memoria, ¿no? Es decir, cuando se habla de derechos, cuando se habla de igualdad, aquí que estamos hablando de entre mujeres y tenemos próximo el 8 de marzo, es muy importante no perder de vista la memoria de dónde venimos, de lo que se ha luchado por conseguir determinadas cosas y que además las nuevas generaciones tengan presente todo eso, ¿no? Y a veces somos muy desmemoriados y eso yo creo que explica muchos de los errores que cometemos, ¿no? Y en todos los sentidos la memoria tiene que ser presente, ¿no? Porque si no, no hay futuro. Eso. Bueno, vamos porque creo que tenemos por aquí alguna pregunta. Muchas gracias. Vamos a ver, dice... Cuando se habla de conciliación y corresponsabilidad, siempre se hace en eventos o foros femeninos. ¿O no es una asignatura pendiente la organización de un evento liderado por hombres tratando su visión real del tema? Sí, no, claro. No lo sé si lo he leído muy bien porque no entendía claro. mucho la letra y además tengo la gafa en el bolsillo y no me la he puesto. Claro. A ver, déjame leer para que no me entere. Toma, léelo. Cuando se habla de conciliación y corresponsabilidad, siempre se hace en eventos o foros femeninos. ¿O no es una asignatura pendiente? ¿No es una asignatura pendiente la organización de un evento liderado por hombres tratando su visión real Claro. del tema? Es que es verdad. Claro, pero no solo corresponsabilidad, sino cuando se habla en general de igualdad o de feminismo, pues sí, vas a foros, yo estoy harto de ir a foros, seminarios, tal, y claro, la mayoría de quien tienes allí son mujeres, que la mayoría además están súper convencidas de lo que allí se está exponiendo, y quienes tendrían que estar escuchando determinadas cosas son quien todavía no tiene conciencia siquiera de las cosas que hay que transformar. Entonces, creo que hay que hacer cada vez más cosas desde lo público, desde lo institucional, desde lo educativo, dirigidas específicamente a los hombres, que no supongan en ninguna medida limitar las políticas que tienen que ver con la igualdad de las mujeres, pero sí sumar determinadas acciones específicas dirigidas a concienciar a los hombres en el ámbito de la empresa, en el ámbito de los sindicatos, en el ámbito educativo, porque efectivamente sin esa otra mitad que somos nosotros, este pacto no va a funcionar de otra manera, por mucho que vosotras, como decíamos antes, os empoderéis, lleguéis a todos los sitios que os dejen llegar, si la otra parte no cambiamos y no cambiamos de sitio, esto no va a cambiar en siglos, claro. Nos hacen otra pregunta, además muy interesante. Dice, buenos días, gracias por la tertulia interesante hoy. ¿Ha sido necesaria una pandemia para darle valor a la mujer? ¿No habría que educar mejor a nuestros hijos? Importante el dato de educar mejor a nuestros hijos y a nuestros hijos. Es que va un poco relacionado con la conciliación. Claro. O sea, lo que he dicho antes, cuando se ha visto ese marido en su casa con su mujer, trabajando, los dos, los niños... encerrados en plan de madre mía lo que tengo yo en mi casa. Claro. Efectivamente. Pero claro, no hay que olvidarse de que eso es lo que hay diariamente. Cuando tú te vayas al trabajo, te acuerdes de que esos días siguen siendo con la mujer trabajando, los niños. Es verdad que siempre tiene que pasar algo importante o fuerte o grave para que nos demos cuenta, pero vamos a quedarnos con lo positivo. Se ha visto. Esta piedra ya la hemos pasado, ¿no? Sí, sí. Sí. Yo creo que la gran diferencia, yo siempre lo digo así de manera como muy rotunda y muy gráfica, es que mientras que las mujeres sí tenéis en vuestro disco duro asumida toda esa responsabilidad que tiene que ver con lo privado y con lo doméstico, los hombres no lo tenemos en el disco duro, ¿no? Claro. En todo caso, bueno, nos vamos incorporando. Es terrible, ¿no? Esa frase que tantas veces se dice, ¿no? Yo le ayudo a mi mujer, ¿no? ¿Cómo le ayudas? Es que es tu responsabilidad, ¿no? Si dices que le ayuda, le estás dando la responsabilidad a ella. Entonces yo creo que los hombres no hemos incorporado a nuestro disco duro la realidad que supone que todo ese tipo de trabajos, y a mí me gusta llamarlos trabajos, no me gusta decir ni tareas, ¿no? Porque parece que eso lo devalúa, ¿no? Son trabajos a veces durísimos que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la vida privada. Entonces, eso pasa por un proceso, claro, fundamentalmente educativo y socializador, que hay que empezarlo desde cero. Y hay que empezar a educar a los niños para que se conviertan también en cuidadores, para que no se acostumbren a tener a su alrededor a un grupo, a veces numeroso, de mujeres pendientes de ellos, dirigidas a cuidarlo. A una niña sí que le lanzamos el mensaje que tiene que cuidar, porque le regalamos un muñequito y le decimos que lo cuide y que esté pendiente del muñeco todas las 24 horas del día. A un niño no. A un niño lo educamos para otras cosas, para que esté jugando, para que esté en el espacio público, para que sea valiente, para que sea un superhéroe. Pero no metemos en su disco duro la responsabilidad del cuidado.
Y ahí yo creo que no hemos avanzado mucho, entiendo yo, desde el punto de vista educativo. Nos queda Tenemos mucho por hacer. que trabajar más en este asunto. Yo os doy las gracias a los tres por esta tertulia. Ahora os voy a invitar a que desayunéis, que tenéis el desayuno en vuestra mesa. Les damos un aplauso, ¿no? Gracias. Porque creo que